Si observan con atención a los generales que respaldaron a Donald Trump esta mañana, no ven confianza. Ven algo más rígido, algo contenido. Porque lo que se desató no fue solo otro desacuerdo entre vecinos. No se trataba de cuotas lácteas ni de aranceles a la madera. Ni siquiera se trataba realmente de la frontera. Era algo más profundo. Y creo que lo supieron en ese momento. He estado en esa sala de crisis, he consultado esos mismos mapas, leído esos mismos informes y he comprendido lo que significa la fractura de una alianza. Hoy, el presidente de Estados Unidos miró a un país que ha apoyado a Estados Unidos durante un siglo de guerras y les dijo que se retiraran. No de forma discreta ni diplomática, sino pública. Ahora bien, si se hubiera tratado de romper un tratado, podríamos archivarlo como política, como siempre. Las naciones discuten, los líderes adoptan posturas. Eso es parte del juego. Pero no se limitó a la política, lo convirtió en algo personal. Y una vez que se hace eso, es difícil retractarse. En comentarios que ya han empezado a desaparecer de ciertos rincones de Internet, no solo criticó la economía canadiense, atacó a sus muertos. 457 soldados caídos, hombres y mujeres que llevaban una hoja de arce en el hombro, pero que obedecían las órdenes de los comandantes estadounidenses, que sangraron en Kandahar para que las tropas estadounidenses pudieran regresar a casa. Y cuando esa noticia llegó a Ottawa, algo cambió. Mark Carney no gritó, no se enfureció en televisión. Caminó hacia un podio, ajustó el micrófono y leyó un solo nombre en una hoja de papel, solo uno. Y en ese momento de silencio, la temperatura bajó. Ese bajón que se siente antes de una tormenta, porque esto ya no era ruido, esto era ruptura. En los próximos minutos les contaré lo que sucedió tras bambalinas, los memorandos del Pentágono que circularon esta tarde, el pánico repentino por las defensas del norte y cómo un país conocido por su educación pudo haber intervenido con mucha calma en la red eléctrica estadounidense. Pero volvamos a las 8 de esta mañana. Empezó con una pregunta que debería haber sido sencilla. Un periodista preguntó sobre el estancamiento de las negociaciones sobre el presupuesto de defensa del Ártico. Normalmente es un tema aburrido. Rompehielos, estaciones de radar, logística en la intemperie. Pero el presidente acababa de salir de una sesión informativa donde sus asesores le dijeron algo que no le gusta oír. Le dijeron que necesitaba a Canadá, que el flanco norte era vulnerable. Y ya saben cómo reacciona cuando alguien dice que necesita a alguien más. Le molesta. Así que se dirige al helicóptero y dice que Canadá es un riesgo para la seguridad. Dice que son oportunistas. Anuncia que les suspende la autorización de nivel 1. Dice que se van de la sala. Esa fue la sorpresa número 1. La autorización de primer nivel no es simbólica. Es el nivel más alto de confianza. Lo sé porque confié en ella. Es lo que permite a un general canadiense estar en Colorado Springs, en el NORAD, y ayudar a decidir si se aproxima un misil nuclear. Forma parte de la red de inteligencia de los 5 ojos. Cuando dijo que estaban fuera, no solo hirió sentimientos, sino que cegó a uno de los ojos. Pero entonces la reportera lo presionó. Le recordó que Canadá invocó el artículo 5 después del 11S, que 158 canadienses murieron en Afganistán. Le preguntó si eso contaba para algo. Y este es el momento que perdurará. Él rió, sonrió con sorna y lo desestimó. Dijo que lucharon por un trofeo de participación. Dijo que 457 bajas fueron un mal fin de semana en Chicago. Lo llamó un mal negocio. Ya no hablaba de comercio, hablaba de sangre. Ahora, imagina que eres una madre en Saskatchewan que perdió a su hijo en 2008 por una bomba en la carretera que iba dirigida a un convoy estadounidense. Estás viendo ese video. Escuchas al comandante en jefe de la alianza desestimarlo. La reacción en Ottawa no fue partidista, fue instintiva. En cuestión de minutos, el hash 457 estaba por todas partes. No eran bots, sino fotografías, ataúdes de héroes en la carretera, soldados canadienses cargando a estadounidenses heridos. Imágenes que no argumentan, sino que recuerdan. Y dentro de la Casa Blanca, los teléfonos comenzaron a sonar. Al mismo tiempo, una alarma diferente sonaba en el Pentágono. Hay algo que la geografía enseña y que la política a veces olvida. Estados Unidos tiene una amplia exposición en el norte. Si llega un misil, nuclear o de otro tipo, cruza el Ártico. Cruza primero el espacio aéreo canadiense. Durante 60 años, Estados Unidos ha dependido de estaciones de radar y puestos de escucha en las profundidades del Ártico canadiense, el sistema de alerta del norte. Cuando el presidente dijo, sáquenlos de la sala, no solo cambió de perspectiva, desencadenó preguntas legales y operativas. Esta tarde empezó a circular un memorando entre los jefes del Estado Mayor Conjunto. El asunto era,
Apagón operativo, sector norte. Advertía que si Canadá restringía el acceso a esas bases, Estados Unidos podría perder el 40% de su capacidad de detección temprana. En un escenario nuclear, 15 minutos pueden marcar la diferencia entre la interceptación y la catástrofe. He recibido esa información, he comprendido ese cálculo a la perfección. Estados Unidos puede tener las armas, pero Canadá tiene los binoculares, y no se puede alcanzar lo que no se ve. Al mediodía, los informes confirmaron que los oficiales canadienses del NORAD estaban recogiendo sus cosas. Décadas de coordinación estrecha se tornaron repentinamente inciertas. Un coronel de la Fuerza Aérea lo describió como un divorcio donde uno de los miembros de la pareja se marcha con las llaves. Esto es lo que sucede cuando la retórica supera a la estrategia. Y mientras Washington discutía, pueden estar seguros de que otros observaban. Ahora, mientras Twitter se encendía y los paneles de cable hablaban entre sí, algo más silencioso se desarrollaba dentro del Pentágono. Y es más importante que el ruido. Hay que entender algo de geografía. No se deja influenciar por la política. Estados Unidos tiene una amplia exposición al norte. Si Rusia o China alguna vez lanzan algo importante, nuclear, hipersónico o convencional, lo harán sobre el polo, sobre el Ártico, sobre Canadá. Durante décadas, la planificación de la defensa estadounidense ha dependido de instalaciones dispersas por el Ártico canadiense, cadenas de radar, puestos de escucha y bases avanzadas. El sistema de alerta del norte no es simbólico, es estructural. Así que cuando el presidente dijo que Canadá estaba fuera, al suspender la autorización de nivel 1, no solo estaba haciendo una declaración diplomática, sino que desató un revuelo legal y operativo. Esta tarde empezó a circular un memorando entre los altos mandos. El asunto era contundente. Apagón operativo en el sector norte. Advertía que si Canadá restringía el acceso estadounidense a esas instalaciones, la capacidad de alerta temprana podría reducirse en un 40%. En abstracto, eso suena técnico. En realidad significa que si se lanza algo, la detección podría llegar 15 minutos después de lo habitual. En matemáticas nucleares, 15 minutos no es poco. Es el margen entre interceptar un misil y perder una ciudad. Estados Unidos puede tener el arsenal, pero Canadá ofrece la ventaja, y no se puede responder a lo que no se ve. Al mediodía, informes confirmaban que los oficiales canadienses estacionados en la sede de NORAD en Colorado estaban empacando sus pertenencias. Se trata de personas que han trabajado codo con los estadounidenses durante generaciones. Un coronel de la Fuerza Aérea lo describió como un divorcio en el que uno de los cónyuges se marcha con las llaves en la mano. Ese es el tipo de inestabilidad que tanto los mercados como los adversarios perciben. Y luego está el otro lado del tablero. Mark Carney no tiene la misma mentalidad que Donald Trump. Trump es instinto, marca y emoción. La evaluación de riesgos de Carney. Dirigió el Banco de Canadá. Dirigió el Banco de Inglaterra. Su vida profesional se ha centrado en identificar puntos de presión y aplicarlos con precisión. Cuando el insulto se hizo público, muchos esperaban un discurso apasionado, un discurso sobre soberanía, banderas e ira. En cambio, Carney fue al Museo de la Guerra en Ottawa. Se detuvo ante la tumba del soldado desconocido. No mencionó el nombre de Trump. No mencionó aranceles ni niveles de autorización. Habló con las familias de los 457. Dijo que su sacrificio compró la libertad de dos naciones y que si un vecino había olvidado el costo de esa libertad, era hora de recordarle su valor. Y luego anunció la llamada Operación Norte Soberano. Suena militar, no lo es económico. Con efecto inmediato, Canadá inició una revisión de seguridad nacional de todas las exportaciones energéticas con destino a Estados Unidos. Carney utilizó el mismo marco legal que suele emplear Washington. Dijo, Canadá debe asegurarse de que su energía no apoya a una entidad extranjera hostil. Ese lenguaje fue deliberado. Quebec suministra electricidad a ciudades como Nueva York y Boston. Alberta proporciona el crudo pesado que muchas refinerías estadounidenses están diseñadas para procesar. Estas refinerías no pueden simplemente cambiar a petróleo nacional más ligero sin mezclarlo. La infraestructura presupone a Canadá. Carney no bloqueó nada. Eso sería una escalada. Apretó el grifo, ordenó inspecciones, revisiones ambientales y controles de seguridad en oleoductos. Una hora después de sus declaraciones, el flujo de petróleo a partes del Medio Oeste cayó un 15%. Los precios spot de la electricidad en Nueva Inglaterra se dispararon. Sin gritos ni amenazas, solo papeleo. Hay una diferencia entre el poder sonoro y el poder estructural. Uno genera titulares, el otro cambia las facturas. Carney apuesta a que la presión económica llegará a los consumidores y donantes estadounidenses más rápido de lo que se disipa la indignación en Canadá.
Calcula que las matemáticas disciplinarán la retórica. Pero algo más cambió hoy que no se refleja en los gráficos de productos básicos: la cultura militar. Revisen las reacciones y verán que no se limita a un solo bando político. Marines, boinas verdes, veteranos que lucharon en Afganistán junto a unidades canadienses. Recuerdan quienes se presentaron en el Valle de Arghandab. Recuerdan quienes cubrieron los flancos sin preguntar por los pasaportes. Un video que circuló esta tarde muestra a un ex francotirador del ejército estadounidense sentado en su camioneta con una foto suya con un regimiento canadiense. Relata cómo lo inmovilizaron, casi sin municiones, y afirma que los hombres que lo rescataron eran canadienses. Uno de ellos no regresó a casa. Afirma que el presidente no habla por él. En instituciones como el Pentágono, el honor no es abstracto, es un código. Conozco ese código, he compartido con hombres y mujeres que lo rigen. Cuando se burlan de los caídos de un aliado, ese código se tensa. Surgen informes de renuncias en el Departamento de Estado, de agentes fronterizos que resisten discretamente la presión para intensificar la violencia contra los conductores canadienses. Ese es un segundo frente, uno contra Ottawa, otro contra la conciencia. Y mientras Washington y Ottawa recalibran su estrategia, otras capitales observan con interés. Durante años, Moscú ha intentado fracturar la unidad norteamericana mediante operaciones cibernéticas, propaganda y labores de inteligencia. La alianza se mantuvo. Hoy, se resquebrajó desde dentro. Hace apenas unas horas, NORAD detectó un bombardero ruso aproximándose a la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. Normalmente, los aviones estadounidenses y canadienses responden coordinadamente. Es casi rutinario. Pero hoy hubo confusión, dudas sobre la autorización e incertidumbre en el intercambio de datos. Los bombarderos regresaron antes de entrar en el espacio aéreo, pero el mensaje fue claro. Alguien estaba probando la puerta. Casi al mismo tiempo, Pekín emitió un comunicado invitando al primer ministro Carney a hablar sobre estabilidad y cooperación en materia de recursos. Breve, cortés, estratégico. Si Canadá modifica su alineación económica, aunque sea parcialmente, no desaparece, se realinea. Canadá posee uranio, litio y vastas reservas de agua dulce. Si concluye que Estados Unidos no es confiable, existen alternativas. El presidente podría creer que está aislando a Canadá. El riesgo es que esté aislando a Estados Unidos. Puede que no te importen las estructuras de alianza. Puede que te importen los precios de la gasolina o las facturas del supermercado. Pero la economía estadounidense está interconectada con la canadiense a un nivel que la mayoría de la gente nunca ve. Las perturbaciones allí se propagan rápidamente aquí, y el reloj avanza. Ahora, hablemos de lo que sucederá después porque esto no es abstracto. Se centra en algo muy específico. Empecemos por la industria automotriz. Un vehículo ensamblado en Detroit cruza la frontera entre Estados Unidos y Canadá varias veces antes de terminarse. Las piezas se mueven de un lado a otro a un ritmo que solo funciona cuando la frontera es predecible. Si aumentan las inspecciones, si se endurecen los protocolos de seguridad, si se erosiona la confianza, las líneas de ensamblaje en Michigan, Ohio y Tennessee se ralentizan y luego se detienen. Ford y GM ya han emitido advertencias internas sobre la fragilidad de la cadena de suministro. No necesitan un cierre total, solo necesitan fricción. Luego está la agricultura. Canadá es el mayor mercado de exportación para muchos agricultores estadounidenses. Si Ottawa decide imponer aranceles de represalia a la leche, el maíz o la carne de res, o simplemente alega preocupaciones regulatorias para retrasar los envíos, miles de millones podrían evaporarse rápidamente. Las comunidades rurales son las primeras en sentirlo, y la inflación ya la estamos combatiendo. Si el precio de la madera, el aluminio o la energía sube drásticamente debido a una política arriesgada, ese costo se traslada a la vivienda, la construcción y la manufactura. Se refleja en las facturas mensuales. Cada vez que una alianza se desestabiliza, se aplica una prima de riesgo al país considerado impredecible. Los inversores dudan, los contratos se pausan, el capital busca estabilidad. Carney lo entiende. Apuesta a que la presión del mercado se escuchará más fuerte en Washington que la indignación. ¿Y a dónde nos lleva esto? Hay varios caminos, y ninguno es sencillo. Una posibilidad es un retroceso. Los asesores convencen al presidente de que la caída de los mercados y las llamadas de donantes no ayudan. Se publica un comunicado expresando su agradecimiento al pueblo canadiense, al tiempo que sugiere que los líderes deben recalibrar sus políticas. El estatus de primer nivel se restablece discretamente un viernes por la noche. La temperatura baja, pero la confianza se debilita. Otra posibilidad es la escalada. La reacción endurece las posturas.
Las revisiones energéticas se presentan como una intromisión. Se declara una emergencia nacional en la frontera norte. Se envían tropas a cruces que han sido pacíficos durante generaciones. El comercio se desacelera drásticamente. Los riesgos de recesión aumentan casi de la noche a la mañana. Y luego está la ruptura más profunda. Canadá concluye que Estados Unidos ya no es un ancla confiable y acelera la diversificación económica. Se fortalecen los lazos con Europa y sus socios del Pacífico. Se produce una disociación gradual. El NORAD se redefine o se disuelve. El Ártico se transforma de escudo compartido a espacio en disputa. La historia está llena de alianzas que terminaron por territorio, dinero o ideología. Es más raro que una se rompa por algo tan crudo como el desprecio. El presidente quería proyectar fuerza, demostrar que no le debe nada a nadie, pero la fuerza sin respeto se convierte en algo más. Mark Carney no alzó la voz, no intercambió insultos, se colocó junto a la memoria. 457 nombres. Eso no es una estadística, es un registro de sacrificio compartido. Esos canadienses no murieron por un trofeo de participación, lucharon en una coalición, sangraron en los mismos valles que los soldados estadounidenses, recorrieron el mismo territorio. Y hoy, en lugar de gratitud, escucharon despido. Si ves esto y te sientes inquieto, no es irracional. Las alianzas se construyen sobre la confianza que se va consolidando a lo largo del tiempo. Una vez rotas, no se reconstruyen fácilmente. No se trata solo de mapas o flujos comerciales. Se trata de si recordamos el precio de permanecer unidos. Quiero saber de ti, especialmente si has servido. ¿Vale la pena reparar esta alianza o ha habido un cambio fundamental? Comparte tu opinión en los comentarios, la leeré. Y si quieres estar al tanto de lo que ocurre, podrías considerar suscribirte, porque en los próximos días sabremos si esto fue una ruptura o un ajuste de cuentas. Lo que hace que este momento sea diferente es que no ocurrió en privado. No fue una cumbre a puerta cerrada, ni un lento desenlace diplomático durante meses. Ocurrió frente a las cámaras, entre risas, en una frase que redujo el sacrificio a una transacción. Y una vez que se dicen palabras como esas, no desaparecen solo porque se borre un video. Durante todo el día, los analistas se han centrado en la estrategia, en las brechas de radar, en el apalancamiento energético y en las cadenas de suministro. Pero tras todo eso, hay algo más frágil, la reputación. Durante 100 años, Estados Unidos y Canadá funcionaron bajo una premisa tan básica que casi pasó desapercibida, que independientemente de nuestras disputas en materia de seguridad, amenazas compartidas y honrar a los caídos, estábamos alineados. Que la frontera norte era la más tranquila del mundo, no porque estuviera custodiada por la fuerza, sino porque la confianza la protegía. Hoy, esa premisa se desmoronó. Y aquí está la parte que debería hacer reflexionar a todo responsable político. Las alianzas no se desmoronan de golpe, se diluyen. Primero viene la vacilación, luego la diversificación, luego la distancia. Si Canadá empieza a redirigir incluso una fracción de su cooperación comercial y de inteligencia a otras partes, Estados Unidos no lo percibe como una ruptura drástica, lo percibe como un aislamiento gradual. Las reuniones que antes eran automáticas se vuelven condicionales, los datos que antes fluían libremente se negocian, los ejercicios conjuntos se vuelven simbólicos en lugar de continuos. Así es como funciona la erosión, silenciosa, gradual. El presidente podría calcular que la fuerza política interna supera la reacción externa. Esa proyección de desafío le sienta bien a una base cansada del multilateralismo. Pero la fuerza en el exterior siempre ha dependido de la credibilidad. Cuando se desestima el sacrificio de un aliado, otros socios toman nota. Las capitales de la OTAN observan, los aliados asiáticos observan. Se plantean una pregunta sencilla. Si así es como Washington habla de un vecino con un siglo de muertes en guerras compartidas, ¿qué ocurre cuando discrepamos? Los mercados plantean una pregunta similar, pero en otro idioma. ¿Es Estados Unidos predecible? ¿Es estable? ¿Cumple sus compromisos a largo plazo? Cuando la duda entra en juego, el capital se moviliza. La calma de Mark Carney no es casual. Entiende el poder de negociación. Sabe que no necesita igualar el volumen. Necesita crear incentivos. Si los consumidores estadounidenses ven subir los costos de la energía, si los agricultores ven estancarse los contratos, si los fabricantes sienten fricciones fronterizas, la presión interna aumenta. Esa es la apuesta. Esa presión interna restablecerá el equilibrio más rápido que las gestiones diplomáticas. Pero hay otra capa aquí, más difícil de cuantificar. La cultura guerrera, el vínculo forjado en zonas de conflicto donde la nacionalidad se difumina y la supervivencia importa más que las banderas.
Cuando los veteranos cuestionan públicamente a su propio comandante en jefe sobre cómo se trata a los caídos de un aliado, no se trata de una disidencia rutinaria, es fricción moral. Y las instituciones construidas sobre la disciplina y el honor sienten esa tensión profundamente. Nadie en uniforme quiere estar en una posición donde los compromisos de la alianza se politicen en tiempo real. Complica la planificación, complica la lealtad, complica la cadena de mando. Mientras tanto, los adversarios indagan, no necesariamente con una invasión, sino con presencia. Vuelos de bombarderos, invitaciones diplomáticas, negociaciones de recursos, cada una sutil, cada una señalando una oportunidad. Si Canadá profundiza sus lazos con Europa o Asia para protegerse de la volatilidad, no anuncia un divorcio. Firma acuerdos, ajusta los flujos, recalibra. Y con el tiempo, América del Norte deja de funcionar como una unidad estratégica única. Ese es el riesgo a largo plazo. A corto plazo, las próximas 72 horas son cruciales. Los mercados abrirán. Los operadores de energía evaluarán la incertidumbre en los precios. Los gerentes de la cadena de suministro tomarán decisiones de contingencia. Los diplomáticos probarán los canales alternativos. Los asesores sopesarán los datos de las encuestas con las evaluaciones de seguridad. Aún hay margen para la recalibración. Siempre lo hay. Pero esa ventana se estrecha a medida que el orgullo se endurece. La historia no solo registra guerras, registra palabras. Registra momentos en los que los líderes eligieron la escalada en lugar de la reparación, o la moderación en lugar de la represalia. Hoy, 457 nombres resurgieron en la conciencia pública, no como estadísticas, sino como símbolos, como recordatorios de que las alianzas se pagan con vidas, no con facturas. La pregunta ahora no es solo si cambia el mapa, sino si cambia el significado de la colaboración. Si reflexionas sobre esto esta noche, no estás solo. Algo fundamental se siente inestable, no porque el desacuerdo sea nuevo, sino porque el desprecio es corrosivo. Pronto sabremos si intervienen cabezas más frías, si los mercados disciplinan la retórica, si se restablece el respeto, o si este se convierte en el momento que los historiadores señalan y dicen que fue cuando se quebró el escudo del norte.